Estamos aprendiendo a resolver conflictos, aprendiendo a comunicarnos mejor. El tema de hoy es la comunicación en el conflicto. Vamos a aprender hoy a seguir poniendo pausas y bajar la intensidad de la escalada emocional. El conflicto, hermano, como hemos visto en el matrimonio, no es una señal de que el amor se ha ido, sino de que dos personas imperfectas estamos luchando por la unidad en la santidad. El conflicto es la prueba de fuego donde la caridad debe prevalecer sobre nuestro ego. Y la Iglesia nos enseña que después del pecado original, las relaciones humanas quedaron marcadas por la dominación y la discordia. Y en el matrimonio, esto se manifiesta como la lucha por tener la razón, por la resistencia a la sumisión mutua y la tendencia que tenemos a culpar a nuestro cónyuge. El sacramento, hermano, nos da a nosotros la gracia, el sacramento del matrimonio nos da la gracia para revertir esta tendencia que tenemos ahí como consecuencia del pecado original y sustituimos la dominación por el servicio y sustituimos la discordia por la búsqueda de la paz. Ese es el objetivo de la gracia, es sustituir esa dominación y esa discordia. Y cuando el conflicto escala sin control, entramos entonces en el territorio del pecado grave contra la caridad. Ahí entramos con insultos, con sarcasmos, y las amenazas son actos que profanan el honor y la dignidad de nuestro cónyuge. Y recuerda, hermano, que nuestro cónyuge es una imagen de Cristo, somos imágenes visibles del amor de Dios que no se puede ver. El día de hoy nos va a servir a nosotros un texto central que está en Santiago 1, 19, 20. Santiago 1, 19, 20. Mira, hermano, un texto tan lindo que ya lo hemos visto en otras predicaciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Palabra de Dios. Mira, hermano, este texto es la regla de oro para la comunicación cuando estamos en crisis. La ira, cuando es descontrolada, nunca produce un resultado justo ni santo, y el cónyuge cristiano, estamos llamados como cónyuges cristianos a la templanza, que es la que puede, es la virtud cardinal que puede moderar la ira, que la ira es una emoción. Y también vamos a leer otro texto que nos va a ayudar a nosotros. En el primer texto de Santiago vimos cómo podemos controlar la lengua en la ira. Y vimos que la ira, cuando es descontrolada, nunca produce un resultado justo ni santo. Y nosotros estamos llamados a practicar la virtud de la templanza. Y vamos a ver otro texto clave para el control del tono de nuestra voz. Y eso está en Efesios 4:31. Mira cómo dice San Pablo a los Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese texto dice gritería y maledicencia. Un lenguaje injurioso, un lenguaje malicioso. Esos son pecados específicos que destruyen nuestro diálogo. Y la comunicación en el conflicto no debe enfocarse en desahogarnos, sino en expresar la herida, pero con control, siempre buscando la edificación de nuestro cónyuge.
Y mira, hermano, qué texto tan lindo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Qué maravilloso es San Pablo. Y psicológicamente, cuando perdemos el control, el cuerpo entra, como vimos en la predicación pasada, en un estado de inundación emocional, así como nos lo decía el doctor Gottman, donde el cerebro superior, que es nuestra corteza prefrontal, que es la parte racional que tenemos, es secuestrada por el cerebro primitivo, que nos invita a la lucha o a la huida. Y en este estado, el diálogo definitivamente es imposible. Vimos en la predicación pasada la pausa. Una decisión asertiva en un conflicto es que hagamos la pausa. La pausa, hermano, como vimos en la predicación pasada, debe ser un protocolo previamente acordado y usado con asertividad y con caridad. Tenemos que saber cuándo la respiración se acelera, el tono sube o se está a punto de insultar a la otra persona. Ese es el momento para reconocer el punto de no retorno. Ahí, hermano, tenemos que reconocer que ese es el punto clave y tenemos que aprender a usar esa palabra clave, esa frase que hemos acordado. Puede ser: necesito un receso, pausa, stop, alarma, alguna frase que acordemos ahí en pareja. Y esta frase, hermano, debe ser respetada de inmediato por ambos. Y es vital que aseguremos a nuestro cónyuge que no es una evasión, no es un silencio, sino que es una intención de decir: te amo, me estoy desbordando, necesito 20 minutos para calmarme y voy a ir a orar. Te prometo que volveré a hablar en unos 20 minutos. Mira, hermano, qué maravilloso es esa decisión asertiva, que es la pausa, que es un protocolo acordado previamente, y cuando es usado con asertividad y caridad nos va a ayudar a evitar muchos problemas. También podemos practicar otro tiempo que se llama el tiempo fuera terapéutico, que dura de 20 a 30 minutos. La pausa debe ser usada para reducir esa activación fisiológica, y no es para rumiar la ofensa, no es para estar pensando qué argumento le vamos a decir a nuestra pareja, no es para rumiar y estar pensando en el problema, no es para rumiar la ofensa ni planear la defensa, sino que es para que hagamos una oración breve, tomemos agua, escuchemos una música suave, demos un paseo, hagamos ejercicios de respiración, y el cónyuge que pidió la pausa tiene la responsabilidad sacramental de volver, y él tiene que reiniciar la conversación con un tono más bajo y con una actitud más humilde. Mira, hermano, cómo podemos hacer ese tiempo fuera terapéutico de unos 30 minutos. Y también podemos hacer otro ejercicio y otra dinámica que se llama la mesa de la negociación. La mesa de la negociación. En el ejercicio individual vamos a ver uno que se llama el mapa de los disparadores. Cada cónyuge en privado debe de identificar cuál es el punto gatillo, el punto trigger o el disparador. Tiene que preguntarse qué palabras, tonos o frases de mi cónyuge me hacen sentir atacado y me llevan a la ira inmediata. Por ejemplo, puede ser que el gatillo sea: tú nunca me escuchas, tú nunca me haces caso, tú nunca me dices cosas lindas, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre. Esos son los puntos gatillo, los puntos disparadores o los puntos trigger.
Y la otra pregunta es, ¿cuál es mi respuesta automática cuando me siento atacado? Por ejemplo, puede ser que tú grites, que llores, el muro de piedra y establecer un silencio prolongado, evasivo o sarcasmo. ¿Cuál es tu reacción destructiva, hermano? ¿Cuál es tu respuesta automática cuando te sientes atacado? Y el diálogo posterior es compartir esta información, todo esto que hemos escrito. El diálogo no es para cambiar a nuestro cónyuge, sino para darle una guía de navegación para evitar herir intencionalmente. Mira, hermano, qué maravilloso ese ejercicio que se llama el mapa de los disparadores, el aprender a conocer cuál es ese punto gatillo. Y hay otra dinámica que se hace en pareja que se llama la técnica de la inversión. La pareja recrea un conflicto menor que tuvieron. Imagínate que vamos a recrear un conflicto menor que tuvimos, pero con una regla estricta. Ahí debemos usar un tono de voz muy bajo, casi susurrando. Y al forzar el tono a ser bajo, el cuerpo no puede entrar en el modo de lucha. Y eso demuestra que el control del volumen es el primer paso para controlar la ira. Mira, hermano, el control del volumen de nuestra voz es el primer paso para controlar la ira. Y también podemos hacer el acto de la desescalada, que es practicar la humildad para bajar la guardia. Es que el diálogo debe incluir técnicas de desescalada para que nuestra conversación sea productiva después de la pausa. Y ahí hay una dinámica que se llama el abridor de corazones. Para desescalar, hermano, para bajar ese tono emocional a donde hemos llegado, uno de los cónyuges debemos hacer el primer movimiento de humildad, incluso si pensamos que tenemos la razón. Y entonces podemos decir, tienes razón en X punto, y podemos decir, y lamento haber reaccionado mal. Eso es admitir incluso, hermano, una pequeña parte del error reduce la defensa del otro. Cuando nosotros, en lugar de activar la escalada, le decimos a nuestro cónyuge, aunque él no tenga la razón, le decimos, tienes razón en X punto. Y ahí, hermano, mira lo que decimos, y lamento haber reaccionado mal. Y entonces también se valida la emoción y puede decir, puedo entender por qué te sientes tan frustrado, tan frustrada por esto. Hermano, qué importante es validar la emoción de nuestro cónyuge sin validar necesariamente su ataque. Y la comunicación en el conflicto no busca la victoria, sino que debe buscar la unidad. Y hermanos, si tú y yo somos verdaderos cristianos, no es que nunca pequemos, sino que nos arrepentimos y reparamos y nos levantamos con más humildad. Y para ir practicando la humildad, la pausa y todas esas dinámicas, ejercicios, hoy es un momento para aprender a modular nuestra voz y pedirle al Padre que nos regale el fruto del Espíritu Santo y la virtud del dominio propio en la tormenta. Y le vamos a decir, Dios de paz, te rogamos que nos vistas con el don de la templanza en los momentos de tormenta. Cuando la ira quiera dominar nuestra lengua, recuerda que tu justicia no se obra con la ira del hombre. Danos la humildad
para reconocer nuestros disparadores y la sabiduría para usar la pausa a tiempo, y que nuestras palabras sean siempre medicina y no estocadas de espada. Fortalece la promesa de nuestro matrimonio para que incluso en el desacuerdo busquemos el camino de la reconciliación y el camino de la unidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí, hermano, aprendiendo estas técnicas de comunicación, aprendiendo a bajar nuestro tono, aprendiendo a validar la emoción de nuestro cónyuge, aprendiendo que aunque nuestra pareja no tenga la razón, tenemos que admitir nuestra responsabilidad y lamentar haber reaccionado de otra forma, practicando la humildad, controlando el volumen de nuestra voz para apaciguar la ira, casi susurrando, identificando nuestros disparadores, esas palabras, tonos o frases que nos hacen sentir atacados. Hoy es un momento, y con este canto lindo, sabiendo que Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, es un momento para orar en pareja frente al Santísimo. Vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús,